Ya estamos transmitiendo en vivo. Déjame acomodo. Excelente. Ok. Listo, ya me apareció. Pues qué tal, buenas noches. Estamos transmitiendo este podcast de cine llamado La Cuarta Pared a través de la plataforma Caleidoscopio, desde Playa del Carmen, en algún rincón de Playa del Carmen, que no es la playa. Lamentablemente. Esta noche me acompaña Iván Reyes, ¿qué tal? Buenas noches. y tenemos invitada especial. Yo soy Kiabel Rubalcaba, Soy de Tepic. soy de Tepic, Nayarit, y soy la esclava de Iván. Sí, fue buena oportunidad que está pues haciendo prácticas por acá y le gusta el cine, entonces nos va a acompañar durante esta emisión del podcast. Les recuerdo que es importante que nos pongan comentarios ahí para que hagamos una buena interacción. Así es. Y bueno, ¿quieres recordarle nuestras Sí. redes sociales? Por favor, síganos en Facebook y Twitter, por favor, también YouTube, Caleidoscopio o Caleidoscopio Network. En YouTube nos van a encontrar más fácil como Caleidoscopio Network, es más fácil encontrarnos así, porque Caleidoscopio hay muchos, ¿no? Pero entonces Caleidoscopio Network en YouTube para que nos encontremos así, y en Twitter y en Facebook como Caleidoscopio o Caleidopodcast también. Así es. Así que por favor, durante la transmisión déjenos sus comentarios, méntenos la madre si casi lo consideran necesario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, que por cierto, hemos estado recibiendo feedback de Centroamérica. de Centroamérica, sí, mucho de Centroamérica, quién sabe por qué, que nos comenten, ¿no? Si a lo mejor allá los estrenos son en una fecha diferente y a lo mejor Sí. por eso nos están viendo. Vamos a iniciar con los temas ya del podcast. Vamos a hablar un poquito de los estrenos de la semana, que son varios, que si no me recuerdo son 5 o 6. Vamos a hablar también del review de Black Panther, que, bueno, tú no lo has visto, pero también tiene ahí unos datos interesantes. Tú también ya la viste, ¿no? Sí, ya. Está. Entonces vamos a ver Está si estamos de acuerdo o no en nuestra apreciación de la película. Sí. También vamos a tener por ahí unas historias en Chido y Variado, algunas pequeñas notas acerca de Jennifer Lawrence, Guillermo del Toro Y lo de yo. Carla Sousa. Y de Carla Sosa, exacto. Entonces, vamos a ver qué tal se pone este podcast. Y bueno, empezamos con los estrenos de la semana. Vamos a empezar con lo que nos gusta tanto criticar, que es el cine mexicano. Bueno, hay una película que se llama Cómplices. Pues, Es que no. de hecho, esta película, por lo que veo, terminaron de filmarla y de producirla y todo en 2017. No sé por qué razón no la estrenaron en 2017. Pero bueno, básicamente es la historia de dos... Bueno, Personas que se conocen. Es que es su tío, ¿no? Es el tío. es su tío. Son familias. Exacto. Exacto. De un tío y su sobrino, se podría decir. ¿no? Exacto, Es- que el tío es ligador Exacto. y tiene a su sobrino que se lo dejan por alguna razón, entonces tiene que como enseñarle para que le ayude a ligar, ¿no? Exacto. Y en medio de todo eso, pues se le van a complicar las Las cosas, ¿no? situaciones. Entre ellas creo que se va a encontrar con su exnovia, que Sí. era importante, y cosas por el estilo. ¿Viste el trailer? Sí, a ver, de entrada, por ejemplo, esta es la típica comedia. Sí, los que vieron, ¿cómo se llama? Loco y Estúpido de Amor. Ajá, Loco y Estúpido Amor. También Haz de mexicano. cuenta que es. Ajá, no, ese es de. Con Steve Carell. Exacto. Ah, ya. Y con. Ryan Ay, Gosling. la mamacita, ¿cómo se llama? La de La La. Ujú. Es Ay, se me Emma olvidó el Stone. nombre. Emma Stone, exacto. Es de cuenta que es lo mismo. Yo siento que es un refrito tomando la idea de esa película, que es literal un ligador y otra persona que tiene problemas para acercarse a las mujeres, ¿vale? Sí. Aquí lo que se está viendo es a Arate La Torre como el ligador, pero volvemos a la comedia fácil, tonta y como un tipo chick flick en el cual el ligador con estos clásicos de teen y hasta le ponen, o sea, ¿cómo se llaman? Guiño en el ojo. Sí, el Y hasta brillo, le ponen, ¿no? hasta le ponen el sonido así como teen, como, no sé, o sea, es como... Caricaturizar demasiado el personaje. Es que no entiendo eso, o sea, De ¿por hecho, qué lo ¿sabes? hacemos? O sea, se entiende que es comedia, pero a ver, no estamos en los años 50, bueno, ni en los 50 hacían eso, güey, creo que en los 90, 80 empezaron a hacer eso. De hecho, ¿sabes qué?
no sé si haya un género respecto a esa temática, pero hay varias películas que hablan del mismo tema, tanto de hombres y de mujeres, ¿no? Pero bueno, enfocándonos al tema de hombres, porque esta película es así. Exacto. Yo, en lo personal, no he visto ninguna película, sea mexicana o no, que sea buena, pues en eso. Como que se van, bueno, la de, por ejemplo, Hitch, digamos que medianamente, ¿no? Sí se maneja la comedia en otro nivel, no como esta. Pero siento que también hacen ver, por ejemplo, en el caso de Hitch, como que es un super dios, o sea, nada le puede salir mal frente a las mujeres, ¿no? Y él, los consejos que da son infalibles. Eso no existe, ¿no? Claro. Entonces, siento que a lo mejor nunca quedo contento con ese tipo de películas, ¿no? Y bueno, ya aterrizándolo en lo mexicano, en esta de cómplices. Por ejemplo, a mí, viendo el tráiler, el sobrino se me hace una persona tan tonta, pero en un nivel que no, o sea, no lo tendrías en persona, pues no sería real. Pues, sí, de hecho así. Es tan mala la actuación que muy caricaturizado la forma de ser tonto, porque por ejemplo este actor, se me olvidó el nombre ahorita, ahora del digo, chavito. es el que hace de Hugo Sánchez en Club de Cuervos. Jesús Zavala. Jesús Zavala, exacto. Este chavito no actúa mal, pero tampoco es un super actor. Bueno, en esta película hacen que actúe mal. Sí, me imagino, porque le han de pedir, ¿sabes qué? Exagera esto, ¿no? Entonces lo ponen como super teto, que su cara sí le da para ser un super teto, porque en Club de Cuervos también es así. Pero en este, literal, así lo ponen como un ñoño, pero haciendo, pues, exagerando lo que es un ñoño, ¿vale? Entonces su mamá, que me imagino que es la hermana de Arad de la Torre en la película, se lo lleva para que le enseñe cosas. Es que no, en el tráiler no queda muy claro si es porque la mamá quiere que él empiece a ligar o a salir. O... Que sí, un poco, o hacer ¿no? algo, ¿no? Porque le dicen, no haciendo nada de su vida, por favor, exacto. sálvalo, ayúdalo. Sí, como que hay algo de eso, que como que lo quieren presionar a que haga algo, ¿no? Entonces dice, bueno, se lo queda y el tío, me imagino, tenía unos planes de semana para irse, un fin de semana, irse a Acapulco, alguna madre así como, creo, no sé si era Manzanillo, lo dicen en el trailer, pero no me acuerdo. Es una playa, se van a una playa y le dicen, no porque esté contigo me voy a quedar sin ligar, así que tú vas a ser mi cómplice, ¿no? Entonces de ahí sale el nombre, que son cómplices, para que él sea lo que en el sajeo, ¿te acuerdas que es un tema que ahí lo hemos tocado? Es como el ala, ¿no? Como que va a ayudar, entonces... que por cierto, ya hay comentarios, dice Mariano que sí existe y que es su historia. Me imagino del chavo teto que no sabe, ¿no? Entonces, Mariano. Nancy Villeda nos manda saludos. ¿Qué onda, Nancy? ¿Qué más? También pues, para Mariano. Sí, Mariano es el infaltable de las emisiones del podcast. Sí. Pues sí, ¿tú cómo ves? ¿Cómo viste el trailer? ¿Qué te parece aquí a ti? Pues es que es típico mexicano hacer eso de exagerar los personajes para que tengan un cambio así súper brusco y lo noten. No sé si nos ven como que no vamos a entender la finalidad de los personajes. Creo que eso puede Porque, ser. por ejemplo, está lo de nosotros los nobles, que son Javi Noble y todos ellos, están súper exagerados, súper fresas, súper no trabajo, súper soy hijo de papi, y tienen como que evolucionan demasiado así, exagerados para que lo notes. Entonces, pues así es todo y así va a ser con este chavo, me imagino, de repente va a ser como que... Y creo que por lo mismo lo que tú dices, o sea, son tan exagerados que caen en situaciones ridículas. Ajá. Que si algo pasa en ese tipo de películas es de que se meten en un pedo muy cabrón y al final se resuelve mágicamente porque resultó que no era quien debería ser o alguien apareció mágicamente y los ayudó. Cosas así, por ejemplo, no sé, en algunas películas que chocan un carro, ¿no? Que dicen, no mames, traían un carrazazazo y lo chocan y no tiene consecuencias, o sea, al otro día sigue normal y dices, ¿y qué pasó con el carro? Y, no, pues quién sabe, ya lo estrellaron y ahí lo dejaron y ya, nunca hay consecuencias, ¿no? Ese tipo de cosas son de las que... huecos en la trama, exageración en los personajes, diálogos tontos, chistes baratos, o sea... De verdad que yo vi el trailer, fue el primero que vi y dije, puta. Sin embargo, fue así de... sí quiero verla, pero por mono.
O sea, Para para ver qué tan... Bueno, es que Arad de la Torre. Ya, o sea, dices, güey, no mames, es como si estuvieras viendo un capítulo, no sé, de Televisa, de alguna madre. Sí, la verdad es que es muy malo. No es la ya lleva varias A ver, películas. ¿No? Arad de la Torre actuando y luego en una película tonta y con chistes baratos, yo no sé qué esperar. La verdad es que por lo menos a mí sí no me despierta ni siquiera el morbo. O sea, con el puro trailer tuve Al cine no la quiero ver. iría. Al cine no iría. Ya. Pero sí me la chutaría en la casa, ¿no? Un día así, vamos a ver qué porquería es esto. ¿Tú, Kia, la verías? Sí, la verdad sí la vería porque me gusta el cine mexicano precisamente por eso, porque llegas y no espero nada y aún así logran decepcionarse. Eso es muy Aunque bueno. bueno, la de Nosotros los Nobles, por ejemplo, esa sí me gustó bastante. Es de las más decentes. Es decente. No es buena, pero es decente. Ya te di una palabra. Pero bueno. Bueno, Ese es uno de los estrenos por si se quieren arriesgar su dinerito. Vayan y tírenlo. Bueno, hay otra película que se llama El Robo Perfecto. En inglés, Den of Thieves. Esta película, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una, que sale Gerard Butler. Ya Gerard Butler se ha convertido antes era, pues, significado de una película buena o mediana, una regular zona, ¿no? Y de repente ha salido en cada película que ya no me ha hecho confiar tanto cuando sale. Por ejemplo, en la de Tormenta. También sale. Pésima película. ¿Tú la viste? No, qué bueno que no la vi. No, bueno, al menos a mí no. De hecho, hemos recibido muchos haters por haber dicho eso en ese podcast de que no nos gustó y que estaba mal. Nos han criticado ahí fuertemente por eso, pero bueno, es nuestra opinión. Y como siempre decimos, no somos expertos en cine, ni mucho menos. Simplemente somos personas que van al cine y que dan la opinión de la película o del actor, etc. Exacto. Y también sale 50 Cent. Y de hecho hace el soundtrack de este. Que sí tiene elementos como muy niga. O sea, por las canciones también, no hip hop y todo eso. Se me hace un Ocean Eleven, más o menos el estilo también. Y bueno, pues es la historia de los clásicos grupo de ladrones que tienen que robar. En este caso no es un banco, creo. Es la Reserva Nacional. Cuando se basan en la historia es de que supuestamente todos los días el banco en Estados Unidos de la Reserva Nacional todos los días eliminan dinero. Creo que son 120 millones diarios que van a eliminar, ¿no? Entonces ellos quieren llegar antes de que le eliminen esos 120 millones para robárselos. Esa es básicamente la historia, ¿no? Entonces, pues ya sabes, no se les va a hacer tan fácil, se les va a complicar, policías, balaceras. Se me hace ese tipo de películas que dices un domingo, así que no hay nada mejor que ver. Igual, o sea, la vas a disfrutar un chingo porque tiene acción y todo ese tipo de elementos que te hace amena. Pero no busques una historia complicada, buenas actuaciones. Es como ver Rápidos y Furiosos. Exacto. Ese es el estilo de la película. comparación Baby correcta. Driver, ¿no? Pero pues en general. Bueno, Baby no porque Driver, no le gustó Baby Driver. ¿Qué a ti te gustó? Bueno, a mí también me gustó porque en lo personal las películas de coches, armas y explosiones, desmadre así, sí me gusta mucho, me gusta verlas. Claro que las historias no son como que muy profundas, pero me gusta ver el desmadre que se hace. A ver, por ejemplo, yo vi el trailer y de pronto en los primeros segundos del trailer dices, güey, ya sé de qué va. Como que es de hueva, ya sé, o sea, es como la misma historia que te han contado. Pero a la mitad del trailer le dan un giro porque ya no es un banco, ya no es un lugar cualquiera, sino supuestamente es la Reserva Federal de Estados Unidos y que nadie lo ha podido robar. Y el reto justamente que se ponen es bueno, robarse ese dinero de ahí, güey. Entonces es donde se pone o sea, es como que llega el clímax, se podría decir, del trailer, donde los ladrones están con todo de que quieren robárselo, pero también están los policías que no son los típicos policías de que soy bueno porque soy bueno, sino son de los típicos policías, bueno, no los típicos policías, son de los policías que no son los que van a arrestar y los meten a la cárcel, sino que aparentemente son de los policías, exacto, de los que estiran a matar, ¿no? O sea, es que están para ejecutar un trabajo sin sobrevivientes, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Ahí ya la historia le dio un giro interesante porque es una zona federal, reserva federal, que aparentemente está súper cuidado, y aparte no solamente son los villanos, sino que los policías también fungen como entre buenos y malos, ¿no? Entonces a mí ese, a pesar de que en los primeros minutos no me había atrapado la atención, ya después sí. Hay comentarios, Sí. léelos si quieres. Vale, dale. Pues es que parece que nos están viendo amigos de mi ciudad, que son de Tepic. Nufo, Alicia, una compañera de la universidad. Flor. Flor, Rojo, un buen amigo también. Wizard, son qué bueno que nos estén viendo, les agradezco mucho. Sí, que comenten Sí, por favor, lo comenten. Yo sé que no hablo mucho porque estoy nerviosa porque está mi jefe aquí. Pero Si no hablas te corro, si no hablas te corro. mi evaluación. Bueno, también Mireya, una compañera de allá de Toluca, nos manda saludos, así que saludos hasta Toluca. Perfecto. Bueno, también tenemos otra. Es que me sorprendió que esta semana sí está bastantes estrenos y no malos. Que normalmente hay un chorro de estrenos, pero todos malos, ¿no? Ahora sí hay. No tan malos, pues, ¿no? Uh-huh. Hay otra historia que se llama Hostiles Violencia Americana. Ajá, sí. Nunca había escuchado hablar de esa película. De hecho, creo que está. No sé, está, no. Se estrenó, pues se va a estrenar mañana, ¿no? Pero ya ves que siempre vienen haciendo ruido algunas películas interesantes. Y sobre todo porque sale ¿cómo se llama ese actor? Christian Bale. Hermoso. Y es sobre todo por ese actor. No sé, se me hace raro que no haya escuchado nada de esta película. Pero bueno, la historia básicamente es por lo que viene el tráiler, es que tienen que llevar, al parecer es un soldado americano, Christian Bale, ¿no? Y tienen que llevar a pues es un señor anciano de una tribu, digamos, india, y lo tienen que llevar hasta de donde es él, ¿no? Pero en el camino se encuentran a una chica, una chava que asesinaron a toda su familia, una tribu precisamente de indios, pero otra. Y entonces tienen que tomar ahí la decisión, ¿no? De que qué hacen, si lo sigue, o sea, lo va a llevar o ya no, o qué va a hacer. Entonces, básicamente la historia es de que son los tres. Imagínate los paisajes montañosos de Estados Unidos, ya sabes, es una película de época. Sí. No sé exactamente qué época, pero sí, parece como de la guerra civil más o menos. Entonces, los tiene que llevar a esta persona, entonces todo lo que pasa, me imagino que se van a encontrar con unas tribus indias, y a lo mejor los van a capturar, van a tener por ahí aventuras. Este es un film de aventura, definitivamente. Sí, bueno. Y la actuación de Christian Bale se ve bastante buena. Entonces, sí, el ver, por ejemplo, el trailer sí te remonta a que, aunque no lo dice el trailer o no te muestra mucho, pero sí te deja más o menos saber que es como en la época de la guerra civil. Sí. Y la trama parece que son el típico lucha entre algunos tribus. Sin embargo, aparece una de las protagonistas, que es Rosamund Pike, que es la que, bueno, por lo menos en el trailer que yo vi sale hasta el final, que es la que le da un giro al trailer, porque aquí es como, sí, lo van a llevar a tal lado, etcétera. Y es una clásica lucha vieja de vaqueros contra indios, por ejemplo, ¿no? Indios norteamericanos. Pero esta chica le da un toque interesante al final del trailer, que es el que yo vi, porque es como, güey, ¿qué pedo? Además, el hecho de que una mujer en esa época portara armas insólitas, estuviera como en una mini revolución, o se puede decir, en rebeldía o cargando un desafío, así como, es como que le da un toque interesante. La verdad es que se ve bastante bien. Sí. Vamos a ver qué tal. Christian Bale no lo vi tan bien en la actuación, pero bueno. A mí sí se me antoja ir a verla ¿sí? para que veas. Por Y bueno, a ti ni te pregunto porque ya lo dejaste en claro. Claro. Nufo Andrade dice que tu playera está bien chula. No sé, supongo que la tuya. Sí, tan chulo como él. Dice Flor Chávez que le hagas un hijo.
Ya tenemos 3, allá en Tepic dejé 3 hijos, pero no le hace Otro más. Y bueno, pasamos al siguiente estreno de la semana que se llama Moodbound, El color de la guerra. También otra película que se me hizo súper interesante. Sí. La temática, Esa no te la vi, perdón. la temática principal es pues la onda racial, ¿no? Post Primera Guerra, ¿no? Exacto. Pues sí, o sea, porque trata de un hombre de color que va a la guerra, ¿no? Y que cuando vuelve es de que, o sea, voy a la guerra a defenderlos y regreso y están Con la segregación haciendo racial. lo que quieren con mi raza, entonces. Sí, de hecho, ese es el problema principal de la película, ¿no? Que el trato que recibieron todos los que regresaron de la guerra, porque en ese momento hay que recordar que no se aceptaban negros en el ejército, y cuando los aceptaban los replegaban a tareas mínimo, no podían obtener ciertos grados, etcétera, ¿no? Entonces cuando estalla la guerra, pues lo que necesitaban eran hombres, y ahí sí no les importó que fueran negros, ¿verdad? Entonces los empezaron a tratar de cierta manera igual porque les convenía, porque imagínate cómo vas a llevar a una persona de color que no está bien capacitada en la guerra y lo vas a meter a la guerra, no te va a ayudar prácticamente nada. Claro. Entonces, digamos que esa igualdad en el ejército la obtuvieron pues por casualidad, ¿no? Por la cuestión de el beneficio de Estados Unidos. Cuando regresan ellos se sienten obviamente ya más impulsados por ese, ya no está tan, pues a lo mejor no exactamente igual, pero ya hay una diferencia, ¿no? Que hubiera, exacto, esperaban eso, ¿no? Exacto, ¿no? Y cuando regresan dices, pues venimos de una guerra, o sea, les acabamos de salvar el pellejo, ¿no? Y fuimos nosotros y todos, ¿no? Por lo menos algo de respeto hacia nosotros, ¿no? Y no, la situación seguía exactamente igual. Sí, de hecho, hay una parte en el trailer donde dice, no sé qué habrás hecho allá, pero estás aquí en Mississippi y en Mississippi entras por la puerta trasera, ¿no? Le dijeron así. Sí, porque la historia se basa en el sur de Estados Unidos, que fue donde lo más fuerte. Sí, lo más fuerte, porque de hecho todavía hay cuestiones raciales, obviamente sigue habiendo en muchas partes, pero lo más fuerte era justamente esa lucha de confederados contra los ¿cuáles eran los otros? Eran confederados, que son los del sur, contra los otros, no me acuerdo cómo se llamaba el otro bando. Y justamente dentro de lo que se peleaba, pues en esa guerra civil era justamente los derechos de la raza negra para que fueran liberados, bueno, ya no fueran esclavos como tal, entonces... Existía la igualdad. Exacto. Sí, y también pues en Estados Unidos se le considera la parte más patriótica, todo el sur, Texas. Exacto, son como todos los... Sí, y de hecho ahora ya en tiempos recientes pues son los con los que más tenemos problemas también, que son los que están en la frontera y los que se autoconsideran los más patriotas de Estados Unidos, ¿no? Y los más fanáticos de todo eso. Bueno, eso remontado a esas épocas, pues ya te imaginarás el conflicto. Sí, ahora están así, imagínate en esas épocas. Sí, y bueno, creo que de actuaciones importantes no hay pues, personalidades que reconozca yo al menos, pero la película se ve muy buena. Sí, se ve bastante decente. Que por cierto, en Cinépolis vi que decía que estaba nominada, supongo que al Oscar, pero ya es de 2018, sí, no sé, pero dice nominada. nominada. Sí, yo también lo vi. No puede ser al 2017, Oscar 2017, porque la acaban de estrenar. No, pero sí, es de 2017 la película, entonces sí es nominada al Oscar para los próximos que ven. Y bueno, en la misma situación nominada al Oscar, El Hilo Fantasma, otra película que se me antoja un chorro. Sí. Sobre todo porque sale Daniel Day-Lewis. Y bueno, te voy a decir cuántas películas he visto malas de Daniel Day-Lewis. Mira, está ninguna. No, la verdad es que me encanta cómo actúa. Y esta película, vi el tráiler, pero no recuerdo exactamente de qué trata específicamente. Es de un diseñador, ¿no? Diseñador sí. de ropa, bueno, de moda, pero no de gay. Moda. Y conoce a alguien que le gusta mucho, pero también es como que ese problema con las relaciones, de que quieres transformar a esa persona y que sea como tú y que tenga tus mismos gustos,
Pero pues cuando te das cuenta de que no es así y que no lo vas a lograr, pues empieza ese choque, ¿no? Y es cuando se empieza a relacionar con su familia y su hermana le dice que no, que él así es y que la va a cambiar y ella no se deja. Y también vi un poco como la lucha de clases también, ¿no? Porque la chica como que no pertenece exactamente, porque él hace, confecciona ropa a personalidades, a personas de alta costura. Y esta chava como que por alguna casualidad lo conoció y la chica era una mesera, de hecho. Ajá, entonces como que no encajan en el mismo estrato social y parte de eso son los gustos, ¿no? También. Exacto. De decir, pues a él le gusta que ella se vista de cierta manera, pero ella no se siente cómoda con eso, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza. Sí, de hecho hay unas partes donde le dice, yo le tengo mucho agradecimiento a él porque gracias a él he obtenido más de lo que merezco, o sea, eso es literal lo que dice él, y dice, bueno, o sea, que ha obtenido más de lo que merece, que la ha tratado muy bien y que no sé qué. Y hay otra parte donde también dice lo que mencionaba Kia. Su hermana le dice a esta chica, la hermana del diseñador, le dice, es que él tiene un don y una maldición. El don es poder confeccionar esos increíbles y no sé qué. Y la maldición es que nunca podrá encontrar a alguien en el amor, o si lo encuentras no, pero le dice, algo así, ¿no? le dice, él cree que tiene una maldición. Sí, o sea, él mismo se echa como ese estigma, de decir, no, yo nunca voy a ser feliz en el amor, ¿no? Entonces también es un poco tirarse a la mala suerte, pero a propósito, ¿no? Porque si te dices, no, pues es que nunca me va a ir bien en el amor, pues no, nunca te va a ir bien, ¿no? Entonces es un poquito eso el desarrollo de la historia, ¿no? Y bueno, no sé si alcanzaste a ver la actuación de Daniel Day-Lewis. Sí, no, espectacular, o sea, muy buena. De hecho, en teoría este papel es como para que el diseñador en teoría es como el cliché de que fuese gay, pero no. Y se ve en su actuación, tanto en su actuación como en su vestimenta, se ve fino, se ve elegante, se ve un poco amanerado, pero sin llegar a ser gay. O sea, está como en ese hilito. Y todavía se ve como que es un hombre hasta cierto punto, o sea, respeta, como se puede decir, como la figura de que es un hombre sin pasarse del otro lado, ¿no? Que normalmente son también estereotipos de que un buen diseñador tiene que ser gay, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es una de las películas que se antojan, pero... Y además también está nominada, ¿eh? Sí. Digo, no sé, la tendría que ver, pero igual le puede dar batalla a muchas que ya se cree que se van a ganar. Llámese Lady Bird, llámese Yotonya, Triple Force Outside, no sé qué. Se nos olvidó el nombre. ¿Quién le pone eso? Incluso hasta la de Guillermo del Toro, que por cierto, ¿te gustó The Shape of Water? Sí, me gustó mucho. Pero para que gane Óscares. Mira, me gusta como el vestuario, me gustó bastante. El soundtrack estuvo muy bueno, también me gustó mucho. Sí. Pues mejor director, sí. Guillermo del Toro es un buen director. Que por cierto vamos a hablar de él más ratillo. Bueno, y otra película que se estrena es Demonio de Medianoche. ¿Alguien quiere hablar de ese? ¿No? ¿Demonio de Medianoche? Mira, es una película de terror terror y suspenso se podría decir, en el cual nos cuentan una historia como si fuese la Ouija, pero sin ser la Ouija. Entonces, son unos niños jugando en una casa, se encuentran unas reglas de un juego y lo empiezan a jugar. Como Jumanji. Algo así, pero sin que o sea, es una carta literal. Y entonces en esa carta leen las reglas y empiezan a jugar. Entonces están jugando con el diablo, literal, que los visitaría, entonces es el diablo. Entonces tienen que hacer círculos de sal, o sea, como toda la parte de un rito. De ritual, exacto. Y esos primeros niños que son así como clásica historia de terror, así de hace 20 años, ¿no? Entonces una de las niñas una de las reglas era no salirse del círculo hasta que se acabara el juego. Sí. Y esa niña le da miedo lo primero que ve, porque literal son niños como de unos 10, 12 años, no sé. Se sale del círculo porque le dio miedo lo que pasó, y entonces ahí se la come, por ejemplo, el diablo, ¿no? O sea, la arrastra y se la lleva a un lugar oscuro y se la come, ¿no? ¿Sí la viste?
Bueno, entonces, a partir de ahí, pues, esos niños se mueren, me imagino, desaparecen. ¿Cómo sabes que se la come? Porque literal pasa, ¿Se sí. escucharon de la mastica? No, o sea, se ve, la arrastra y después, Eruta. no, un hilo de sangre así. Ah, ya. Entonces es como que se la comió. Bueno, para mí fue como que se la comió. Ya después dice como en la actualidad, ¿no? Y son una pareja, un grupo de jóvenes que van para allá, a esa casa a vivir, se encuentran esas reglas y empiezan a jugar y se desata todo. Entonces estos niños, los niños como eran más pequeños, me imagino que el juego les duró poco porque pues perdieron. Entonces los otros jóvenes no sabían nada de la historia, se encontraron la leyenda, la carta, empiezan a jugar, como son un poco más maduros, el juego les dura un poco más, a tal grado que empiezan como a ganarle al diablo, se están respetando como todas las reglas y las están, pero justamente en el tráiler te dice, pero cuando juegas, pero si el diablo no gana, él se enoja. Y entonces en la carta aparece algo como que el diablo puede hacer trampa, ¿no? Entonces eso se vuelve interesante porque a pesar de que ellos estén respetando todas las reglas, exacto, la teoría es de que el diablo no debería de ganar, ¿no? Perdón, no debería de perder, exacto, y sin embargo empieza a perder y a partir de ahí empieza a romper las reglas. Entonces se ve interesante. Ya hemos hablado aquí que películas de terror no son nuestro... Sí, ¿a ti te gustan las películas de terror? En general. O sea, me gusta verlas, pero realmente no me dan mucho miedo. Es que ese es el problema. Y es que aparte normalmente las películas de terror están como vacías en cuanto a historia. Es más como que el sonido Sí, lo mismo hemos dicho aquí. Sí, de que nos encabrona que, o sea, si con la historia te logran asustar, dices, qué chingón. Pero si te espantan porque sale un gato en la película y le suben el volumen, eso no está chido, ¿no? Sí, es el susto fácil. Pues bueno, yo por ejemplo con esta película de terror, a pesar de que no soy fan, sí me arriesgaría. O sea, sí le daría una oportunidad. Sí. No, yo no iría al cine a verla, pero sí, cuando la pongan en Netflix. la vería. La vería ahí. Ok, y por último, para los estrenos de esta semana tenemos Cavernícola, la opción de la semana para niños y no tan niños, porque hay muchos que les gusta. Esta película está filmada en la técnica de, ¿cómo se llama? El de los pollos. Pollitos en fuga. Pero no me acuerdo cómo se llama la técnica. Stop motion. Stop motion, exacto. Lo que me llama la atención de, por ejemplo, Pollitos en Fugas tardaron añísimos en filmarla, porque pues ya ustedes saben cómo se filma, que es muy complicado, muy lento, ¿no? Y a partir de que tuvo mucho éxito Pollitos en Fugas salieron otras películas, ¿no? Y las han filmado en tiempo récord, ¿no? Obviamente tienen ya mucho más personas a cargo y experiencia. De hecho, si tú pones en comparación esta con Pollitos en Fugas, sí se ve, pero muy cañón la calidad de animación que tiene acá. Exacto. La verdad es que en cuestión de animación está increíble esta película. Bueno, y la historia, pues, es una historia sencilla. Ya ves, lo resumió perfecto. ¿Cómo fue? Es la historia de Shrek. Y ya, literal, es Shrek. Vivo en mi pantano, vivo en mi aldea. Termino con el rey, güey, no creo cómo se llama, el de Shrek. Y igual termina ya peleando y resulta que, es un cavernícola. The Charming Prince, ¿no? Ajá, y acá igual con Shrek era de, oye, es un ogro, dejen en paz mi pantano. Y güey dice, dejen en paz mi aldea. Es lo mismo. O sea, lo resumió perfecto. Es esto, pero en Pollitos en Fuga. Con la técnica. Exacto, y el humor, no sé, yo por ejemplo Pollitos en Fuga lo vi como 5 minutos, yo creo. Sí, no. O sea, no me acuerdo si es buena o mala, pues a lo que voy, que no tengo de referencia el humor que tienen esas películas. Pero se me hace que es bueno, ¿no? No sé. Tú sí estás familiarizada con este Pollitos en Fuga. No. Yo tampoco la vi, pero... Pues se me hace que es buena, ¿no? El trailer de esta se veía bastante decente. O sea, había chistes tontos, pero... Para niños. Bueno, es para niños. No como la del mexicana, son para adultos. Parece para niños. Sí, que parece para niños. Y hubo uno que otro chiste que dices, vale, sí me dio risa, o sea, sí pegó. Pero bueno, para aquellos que disfruten de las cosas animadas, adelante. Bueno, exacto. Y bueno, pasamos al momento estelar del podcast. ¿Que ya nos vamos a encuerar o qué? Sí. No, antes de que pasemos al otro tema, si alguien ya vio esas películas, bueno, porque se estrenan a veces en diferentes días en la República, que nos digan ahí qué tal.
Dice que Sí. el príncipe Lord Farquaad. Que tú mencionabas, Nancy Villera. Dice, gracias Nancy por el comentario. Sí, que alguien nos comente qué tal les pareció, si ya vieron alguna, cuál es su favorita, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos al momento esperado. El review de la película Black Panther. Mira, vamos a empezar así para organizarnos, porque de repente nos desorganizamos mucho. Dime tu expectativa inicial, después hablamos de lo bueno, ¿vale? Después de lo malo y después de lo demás, vale. De lo que sea, ¿no? Primero tu expectativa. Expectativa las tenía altas, sobre todo por el hype que se venía manejando con esta película. Todo lo que había escuchado y de diferentes opiniones me daban una buena expectativa, y la expectativa fue alta, ¿vale? Hasta ahí. O sea, iba muy alta mi expectativa y no terminó siendo del todo tan alta. Sin embargo, no creo que sea mala película. Ok. ¿Tú qué expectativas tienes de la película? Porque no la has visto, pero ¿qué expectativas tienes? Antes de que empecemos a desmenuzarla. Pues tengo expectativas, bueno, siempre trato de no llevar muy altas, porque las películas de superhéroes normalmente te decepcionan en cuanto a la historia, ¿no? Pero en general a mí me gusta mucho ir a ver los efectos especiales. Y pues sí, yo creo que va a estar muy chida. Muchos han mencionado que está muy buena. Y además, viendo las calificaciones de los críticos, pues parece que va bastante bien. Que eso es lo más sorprendente. Que la han calificado muy bien. Bueno, mi expectativa inicial, como lo platicamos anterior, era que iba a ser una película muy diferente y poca más, así muy chingona, ¿no? Ahorita les digo si cumplió eso. Empiezo con lo bueno. Vale. Me gustó mucho en general las actuaciones. Por ahí flaqueó uno que otro, pero pues bueno, digamos que... O sea, toda la comunidad negra estuvo ahí. Sí, yo estuvo bien cabrón, La comunidad negra de Hollywood estuvo ahí, o sea... Y está chido, porque además no las metieron a fuerza, porque exacto, se justificaron por el tema y todo, ¿no? Hasta el director es negro. Entonces, estuvo bastante bien, esa parte me gustó. También hay personajes que no son negros, ¿no? Pero... Claro, pues los de... Ajá, que por cierto, se me fue el nombre ahorita del actor. ¿Quién? Sarkis. ¿Pero quién es? Es el que sale como uno de los malos que no tiene un brazo. Michael, no. ¿Cómo se llamaba el...? Mira, ahorita te voy a decir cómo se llama. Aquí lo tengo, creo. Se llama Andy Serkis. Bueno, ya hemos hablado de Andy Serkis, pero a lo mejor no te acuerdas. Andy Serkis es quien hace las animaciones, por así decirlo, en live action de Planeta de los Simios, César. Ok, Gollum, ya. Y muchos otros personajes que son hechos virtualmente, ¿no? A través de animación por computadora. Andy Serkis es el que, digamos, le pone los puntos de detección de movimiento y es el que hace todo el movimiento hasta de la cara y todo. Entonces, es muy buen actor, porque para poder lograr hacer eso, es muy cabrón. Muy pocas veces sale él como actor, ¿no? En esta película sale Andy Serkis, que es el malo, que sabe de la ubicación de Wakanda. No voy a decir mucho para no spoilear demasiado, pero... ¿A quién? A todos, porque después también por eso nos andan ahí, ¿no? Que dicen spoilers. Pero bueno, me encantó Andy Serkis la actuación, porque se ve que lo está disfrutando un chingo. El villano no era villano porque soy malo y ya, ¿no? Sino había una justificación del problema. De hecho, los dos villanos tienen una buena son bastante... Es más, yo en algún momento dije, ¿cómo le rompe su madre hablando? La neta, llegas a empatizar. Ajá, tanto no tanto con Andy Serkis, porque él sí como que es otra cosa, pero con el otro personaje, el antagonista de Black Panther,
que el actor se llama Eric Killmonger. Ajá. Sí, es el personaje es Eric Killmonger. Exacto. Eso fueron, digamos, de las actuaciones. Y en general, las chicas, todas las chicas que salen. Lupita Nyong'o, la que sale en The Walking Dead también. Danai Gurira, que es Okoye. Ajá, exacto. Okoye fue como la sensación de la película también, ¿eh? Sí. Yo creo que se llevó bastante los reflectores en la película. Bueno, otra cosa buena que a mí, bueno, ahorita te doy la palabra para que me digas. Me gustaron los cambios que hicieron, por ejemplo, en el traje y algunas cosas, innovaciones, eso está bien chido. El aspecto visual, creo que lo cuidaron bastante bien. Se ve muy bien rodadas las escenas de acción, sobre todo. Pero nada más en algunas cosas sí se les fue, a mi gusto. Habían escenas demasiado oscuras y demasiado confusas. Hay una parte donde están como en una selva y se detienen unos carros. Y esa escena es muy oscura y de repente empiezan a haber balazos y no entiendes ni qué pedo. Sí sabes que está Black Panther por ahí, sí sabes que se están enfrentando, pero no puedes ver a detalle. No sé si fue a propósito, pero creo que son detallitos, pero bueno, eso fue parte de lo que no sé, me gustó, pero tenían sus detalles, ¿no? Vale. ¿Qué otra cosa? Me gustó que se diferenció completamente de todas las películas de Marvel. Yo por un momento pensé, o sea, no parecía una película de superhéroes. Yo llegué a pensar así, ¿de a qué hora estamos putazos buenos? Sí, la verdad, o sea, la verdad es que no sentías que fuera de Marvel por ninguna parte, ¿no? Eso me gustó porque dices, ya están hasta la madre de ver como lo mismo, y ahora que cambiaron un poco la forma de contarla, me gustó. Me gustó también que, no sé si fue intencional, a mí se me hace como que hubieron problemillas ahí en la edición, pero pareciera que fueran dos películas, ya como a la mitad de la película, cuando ya aparece el segundo malo, cambia drásticamente. Es más rápido. Ajá, el ritmo de la película es más rápido, la dinámica ya empieza como que lo más emocionante de todo, ¿no? Exacto. Hasta los actores como que van transformándose poco a poco. Esa parte también fue una de las que me encantó y creo que por lo pronto que yo recuerdo es por ejemplo, Black Panther, lo que mencionabas es sí, efectivamente se ve un corte de película, no sabemos si sea por lo que tú mencionas, por un corte, pero sí, efectivamente al principio es un poco lenta, pero también encuentro una justificación que explicaron muy bien la historia previa de Black Panther, de por qué es Black Panther, de por qué están las tribus, o sea, lo explicaron perfectamente bien, muy resumido y hasta ahí. Bueno, ni tan resumido, se va a media película para explicar. No, pero me refiero a lo de las tribus y todo. Después del desarrollo como tal de T'Challa o del rey y de que su hijo quiere retornar y todo eso fue ya un poco lento hasta que aparece el segundo, ¿cómo se llama? Hasta el segundo villano, ¿vale? Entonces, esa parte de explicarlo muy bien, la primera parte para aquellos que no conocíamos mucho de Black Panther y de su historia, fue perfecta. Después cae un poco, que ya hablaremos un poquito ahí de lo malo, y después agarra un ritmo impresionante. Me gustó justamente que no es el típico película de Avengers, no es típica película de superhéroes, que tiene un fondo. Esto, fíjate, es lo que siempre le hemos pedido a Marvel o a las películas de superhéroes, incluso de DC, que tengan una historia, güey, o sea, que tengan un argumento construido y que por lo menos, si no es espectacular un argumento como a lo mejor lo puede construir cualquier otro director como Christopher Nolan, Quentin Tarantino, etcétera, que te atrapan también con los diálogos, aparte de lo visual, que por lo menos te den algo, o sea, algo más de lo visual. Y esta película lo logra, aunque tiene un huequillo, que es lo que no nos gustó, que va muy lento, pero de pe a pa te está contando una historia que hasta cierto punto parece lógica, ¿vale? ¿Sabes qué? Es un buen argumento. Un poco de lo que tú dices es que aquí en esta película siento que les valió madre de, güey, no voy a referenciar a Thor, no voy a referenciar a Thor, me vale madre esos. Esa es mi película, ¿no? Exacto. Eso me gustó también. Y sobre todo,
que el hilo que abrieron al principio de los niños, por ejemplo, en el barrio ese de Nueva York, me parece, o no me acuerdo, en California, no me acuerdo. Me acuerdo. En California creo. Lo cierran casi hasta el último. O sea, casi el 80% de las cosillas que abrieron, Sí, no quedó prácticamente nada. casi no quedaron cosas inconclusas. O sea, se cerraron bien o medianamente bien. Me gustó eso. Me gustaron que los trajes de cada Sí, esa es otra cosa. de cada tribu, de cada momento incluso, por ejemplo, reflejaban lo que estaba pasando. Por ejemplo, a Black Panther le dicen, pues mira, tenemos este traje blanco muy chingón y unas joyas espectaculares, y tenemos este clásico que es muy decente, ¿no? Eso reflejaba, de eso hasta cierto punto en semiótica es qué tipo de rey quería ser, un humilde o un rey opulento, ¿no? Y que el segundo rey... Pero además... ya estoy dando spoiler, Pero además, no, respetando la cultura, porque si te das cuenta, fuera de que sí, el traje de Black Panther pues es tecnológicamente muy chingón, sus guerreros, las diferentes tribus son completamente africanas. Ajá, y conservan, aunque algunos traían armaduras, conservaban cosas nativas africanas, ¿no? Que eso está bien chido. ¿Sabes lo que yo cuando estaba viendo la película dije, hay mucha gente que dice, ¿y qué hubiera pasado? ¿Cómo sería México o qué serían los aztecas si los españoles no hubieran llegado? Pues yo creo que, por ejemplo, ahí se ve en Wakanda se ve la tecnología con las cuestiones culturales primitivas del África. Entonces yo digo, pues más o menos sería así, ¿no? Como un Wakanda. Obviamente... Sin vibranium. Sin vibranium y todo ese pedo. Hombre y petróleo. Exacto. Pero lo que me gustó mucho de esa película es justamente eso. La indumentaria es espectacular y aparte las actuaciones son increíbles. Creo que el hecho de haber seleccionado a los mejores actores de raza negra les dio un gran realce, a tal grado que el detective de la CIA, ¿cómo se llama? Que él hace de ayudante de Sherlock, de Watson en la serie de Sherlock Holmes. ¿Cómo se llama este güey? Bueno, se me olvidó el nombre. Pero el que le hace de Watson en Sherlock Holmes, en la serie de la BBC. Trastocando cosas, ¿no? Y ya. Otra cosa buena que me gustó, el mensaje racial. Que en sí no es evidente como, racismo y no sé qué. Sí te lo dejan entrever. Y obviamente es notorio por lo del casting y ese tipo de cosas. Pero sí, por ahí tiene mensajillos muy disimulados sobre todo de la cuestión racial, ¿no? Que lo esperábamos, pero son disimulados, o sea, no son provocativos, son como parte del argumento de la película, y eso fue para mí lo mejor de la película, el que el argumento estuviese bien construido. Exacto. Y bueno, pasamos a lo malo. Vale. ¿Quieres entrar? Vale. ¿Qué es lo malo? Parte de ese argumento que también me gustó es súper lento entre la transición de que te explican qué es Black Panther y cómo se originó y todo este desmadre, hasta que pasa el segundo malo. Bueno, hasta que el segundo malo, entre comillas, ¿no? Por simplificarlo. Por simplificarlo, exacto. Entonces, esa parte se me hizo demasiado lento y llegó un momento en el que perdí como que el interés. Porque si bien vas con el chip de que vas a ver una película de superhéroes y no llegan como que los golpes que estás esperando, ¿no? Es como, ¿qué pedo? Eso fue lo que me desesperó, que de pronto quería ver un poco de acción, a lo mejor no al inicio, pero sí a los 3/4 de la película, y no la obtienes casi hasta el final. Bueno, hay una escena ahí en Corea que es una persecución. Ya. Que es como al tipo primer cuarto de la película, pero es un pedacito. Exacto. Y ya. Y es muy, muy, muy ligera. En términos generales, yo creo que es lo que no me gustó, que hubo un hueco, que posiblemente haya sido por cuestiones de edición, que se siente muy lento la película, y eso hizo para mí que la película no tuviera un alto puntaje. Creo que es el único fallo que por lo menos yo le encuentro. De hecho, dura más de 2 horas. Eso sí la sientes un poquito pesadita. Creo que ayudó a disimular un poco eso, porque al final le meten el acelerador y las cosas van, si al principio iban lentas, y ahí van bastante rápido. Por eso ya no los sientes tanto, pero si una película de más de 2 horas para superhéroes, yo creo que sí es excesivo.
pero tenía un argumento, o sea, una Sí, Miller sí. no te puedes aventar eso, ¿sabes? Es como el argumento se te acaba rápido. Acá sí. Mira, yo de las cosas malas que noté, sí son un poquito más. Por ejemplo, Forrest Whitaker, gran actor, desperdiciado hasta no más poder, que es como el chamán del pueblo. Su actuación, pero yo sentí como que, oye, ¿quieres hacer este chambito? Sí. Es como si la estaba pasando chido y se me hace que corte y se echaba un whisky y, ¿qué onda? ¿Qué más tenemos que hacer? O sea, ¿entiendes? Vale. Así sentí su actuación. Yo la sentí discreta, o sea, no siento que haya sido una mala, yo la siento discreta por el tipo de papel que tiene que desempeñar. Un Hasta poco, ahí. pero no sé, no me terminó. Además lo matan. Spoiler. Apenas la voy a ver. Otro, que de Ah, ya te hecho lo arruiné, perdón. sale en Black Mirror. Yo no soy fan de esa serie, pero tú sí. Daniel Kaluuya, que es el otro antagonista dentro que es como la mano derecha del rey. Ajá. Y que después se subleva. Ah, ya, sí. Es Te voy a decir, muy bueno. o sea, su actuación general no me pareció mala, pero se supone que es un güey que era fiel a la muerte con el rey. Muere el rey y el primero que le dice, oye, ¿qué onda? Vamos a... Sí, güey, vamos. Así, no mames. Sí, ahí se ve un poco raro, ¿no? Como que... ¿Cuál actor es? Se llama Daniel Kaluuya. Ahora te lo Su pongo. personaje se llama Cami. Ajá, pero sí se ve un poco raro así de... él. Ah, es el de 100.000 millones de puntos o algo así, ¿no? De Ujú. En la de Black Mirror. 20.000 millones. Ajá. Algo así. No, sí, Es que yo no veo la serie, Sí, no la he visto. está bueno. Pero, Sí, está buenísimo. Está bueno. y bueno, Sí, y cambio tuvo- de bando así, o sea, literal es como... durante toda la película tuvo varias oportunidades como para rectificar, decir, sí, perdón, me exalté, ya. Me gustó. Sí, ya, todos estamos tranquilos, ¿no? Y la volví a cagar, güey. O sea, güey, y yo decía, no mames, este güey, no entiendo por qué hace esas cosas, ¿no? Es más, hasta los que, una tribu que sí se la hizo de super pedo al principio a Black Panther, al final terminó siendo más razonable, no amigos, pero más razonable que este güey. Entonces, esas son las cosas que... Oye, y las cuevas espectaculares, sí, ¿no? sí, O sea, estaban bien. espectaculares, la de la tribu de la pantera y más la tribu de los monos. ¿Sabes? Una cosa que también no me gustó es que el vibranio era como, no sé, Era como como- un producto milagro, güey, de Sí, lo utilizamos en comercial todo. de las 2 de la mañana. Pues es así. como en Avatar, güey. O sea, yo lo vi así, o sea, por ejemplo, ya no le puse más atención porque fue como, es el mismo argumento del Vibranium que en Avatar, o sea, lo ocupas en todo, ¿no? O sea, está en todo. Sí, pero aquí siento que lo utilizaron para tapar muchos hoyos de la historia. Por ejemplo, spoiler, mini spoiler. Cuando el agente de la CIA está herido, ese güey durante toda la historia es irrelevante. ¿Verdad que Si sí? se hubiera muerto está bien, pero no, al final tiene un papel importante. No voy a decir qué. Es muy importante. Ajá. Y entonces no podía morir. Y cómo o sea, el güey ya estaba, casi ni pulso tenía, ni no sé, ya estaba, era un costal de papas. Ah, no, pero llevó el vibranio. Y ya. O sea, fue un No, pero regalo. sí, previamente a eso, Lupita Nyong'o, que es la hermana del ¿cómo se llama? Pues, bueno, No. sí, ajá, No, ¿cómo se llama? Lupita Nyong'o es la novia de Black Panther. No, es su hermana. No, su hermana se llama, ahora te digo. Según yo, ¿Okoye? no, No. Nakia es hermana de Black Panther, güey. Ah, sí. Sí, creo es que hermana. Sí, es su hermana. Y ella es como científica y no sé qué. No. Leticia Wright es la hermana. Pues lo estoy confundiendo. A ver, espera. Porque Lupita Nyong'o es la novia que es guardia también. Ah, Al es final verdad, se- es al verdad, final se es verdad, descubre. tienes razón, perdón, disculpe, sí, es verdad. Sí. Entonces, exacto, perdón, Leticia Wright, previamente está haciendo experimentos y yo recuerdo que hablaba justamente de curar heridas, etcétera, y regenerar cosas, o sea, como que, por ejemplo, yo comprendo, a lo mejor si en algún momento te perdiste, a lo mejor es como, güey, es como el No milagro. me perdí. Pero previamente Pero- sí lo habían explicado, o sea, así como que dicen,
con esto puedes hacer como ciertas cosas, ¿no? Esto, No, o sea, yo lo entiendo. Que lo hayan explicado no significa que sea coherente, o sea, como algo que te sirve para tecnología, así bien cabrón, y es un metal muy duro. O sea, como un metal muy duro te va a servir a la vez para sanarte cuando estás al borde de la muerte. No tiene sentido. No, pero yo me refiero a la tecnología que habían empleado para crear toda la máquina, etcétera. Que sí, por eso. Y el desarrollo de la tecnología. Pero no, yo lo veo. Porque literal, no es que el desarrollo de la tecnología, literal inyectan vibranio. O sea, no es de que, mira, con el vibranio creamos esta. Fíjate que eso sí no me acuerdo. No, sí se inyectan vibranio. No, perdón. O sea, no es que, mira, con el vibranio inventamos esta medicina. Ajá, exacto. No. El vibranio le inyectaron. Y todo tenía vibranio. O sea, sí, creo que hasta cartones de vibranio tenía. El método tenía vibranio. Sí, no, era como, güey, lo que se te pusiera enfrente, lo resolvías con vibranio. Esa parte no me gustó, como que te vas por el camino fácil, ¿no? Sí sé que en Wakanda es importante el vibranio, pero esto se pasa menos. Vale, ok. Eso no me acordaba, yo tengo que reconocerlo, vale. ¿Y qué otra cosa más que vi? Pues creo que solo eso, Si te das cuenta, no son cosas muy grandes, son detallitos que, pues, como toda película tiene, ¿no? Pero, pues bueno, en general, bien. Ahora, ¿notaste algo raro, algo que estuviera fuera de lugar, algo que dijeras, chingada, ¿esto por qué? Yo sí, que no es muy obvio, pero no es una teoría mía. No lo había puesto, no me lo había puesto, a ver, tú. Bueno, esta es una conjetura que no la he visto en ninguna parte y yo me puse a pensar, ¿cómo van a resolver esto? Se supone que dentro de los planes de Marvel, y ahora que adquirió los X-Men, van a juntar los dos universos. En algún punto, a lo mejor muy brevemente, y todo eso, ¿no? El vibranium es, según dicho por ellos, el metal más duro del mundo, del universo, no sé. Ya. ¿Y el adamantium qué es? ¿No es lo mismo? Entonces... Wolverine. Ajá. ¿Y entonces qué va a ser más poderoso? ¿El vibranium o el adamantium? Por otra parte, pues bueno, se supone que es el material más duro, indestructible prácticamente. Y no bueno, está hecho, de ese material está hecho el escudo del Capitán América. Y no se lo rompieron, no me acuerdo. Le hicieron mierda. Entonces, sí. Está como raro eso, ¿no? Que es un poco lo que te decía. Decir que el vibranium es puta, sirve para todo, la regaron ahí. Porque hay huecos que no saben cómo llenarlos y no, vibranium. ¿No? Y creo que solo eso. Quiero traer algunos datillos ahí pues de solo Black Panther. Leí que hay un pueblo en Estados Unidos que se llama Wauconda, o sea, muy parecido. No es Wakanda, es Wauconda, y están diciendo que ese pueblo está siendo acosado por fans de Black Panther porque ya el mame a todo lo que da. Incluso dice que el mismo alcalde recibe llamadas y que dice, ¿es Wakanda? No, es Wakanda. Y gritan algo que Wakanda Forever, no sé si es la película, no porque no lo he visto, pero sí que le gritan Wakanda Forever y que les quieren hacer pedidos de vibranium. Qué mamada. Y que bueno, también preguntan eso de que si se llama Wakanda, y dicen, no, pues es Wakanda. Y preguntan si se cambiaron el nombre por la película para que no los encuentren y no les roben el vibranium. No. Que fíjate, me eché un clavado a ver, porque yo de Black Panther de los cómics no sabía prácticamente nada. Y me puse a checar qué tan similar era con la historia. Y es bastante, digamos que sí, es bastante apegado. Hay cositas que fallan, por ejemplo, en el cómic su principal Némesis se llama Dr. Clyde, algo así, que es precisamente Andy Serkis, que no tiene un brazo. Y de hecho, no sé si se acuerdan, bueno, tú no, pero en la película, el papel importante, digamos así, es que él conoce cómo llegar a Wakanda. Nadie sabe dónde está ni cómo llegar porque se mantiene como invisible a los ojos humanos. Bueno, eso está bueno, está bien chido esa parte.
Antes de que lo completaron perfectamente porque es Wakanda ante el mundo, es un país tercermundista. Ajá, porque han escuchado de ellos, han visto como a quienes viven ahí, pero no saben más, no saben ni dónde están. Ni sí, o sea, es como, pues Guatemala, México, X, o sea, porque incluso llega un momento en donde Wakanda ofrece como ayuda y todo, y Estados Unidos le pregunta, ¿tú qué nos vas a ofrecer? Ajá, tercermundista, ¿no? Que no Flecha. Ajá, exacto. Y llega un momento en que van entrando, por ejemplo, con la nave, y se ve, o sea, literal África, pero en toda su esplendor, o sea, bueno, me refiero a la sabana y todo, y pueblos africanos, y gente africana, o sea, literal, así con sus mantas y todo, muy, muy, muy literal, como conocemos África por películas o videos. Y después llega un momento en que entran ya a Wakanda y es como una ilusión óptica que se rompe cuando entran y ya ves toda la ciudad de tecnología y todo bien chingón. Ahora sí, yo no, iba a decir algo. Yo no. No me eches Ya el- se me olvidó. Bueno, entonces, esa parte que no se sabe dónde está Wakanda, ¿verdad? Oye, me acordé. Es algo así como la ciudad de las Amazonas de... Ándale. Mujer Maravilla, ¿no? Exacto. Porque también está como... Exacto, Oculto. muy parecido, es ese mismo Exacto. concepto. Nada más que aquí tiene una tecnología muy cabrón, ¿no? Sí, porque esto es morado. Sí, no, ellas son más primitivas y su poder es como sobrenatural más bien, ¿no? Y se entrenan y todo. Aquí todo lo hacen en la tecnología. Bueno, entonces en el cómic dice que sí, pero su principal enemigo es Clyde, que es Andy Serkis en la película, que es el único que sabe cómo llegar, y de hecho él es el pedo inicial de la película es que se robaron ahí un poco de vibranium, ¿no? En el cómic es el mismo problema, nada más que él se alcanza a hacer como una mano, que también la tiene ahí, que dispara, hecha de vibranium. Esta arma se queda con él y es su principal némesis de Black Panther durante todos los cómics. También va evolucionando, conoce a los Avengers, al principio no confía en ellos, después empieza como a relacionar más con ellos. Y ya más adelante dicen que Black Panther es uno de los más importantes, de hecho, porque intelectualmente, ya ves que hacen un ritual, él adquiere el conocimiento de la todo, Pantera Negra. ajá, de todos sus antecesores. Entonces, él es muy sabio, habla no sé cuántos idiomas, que eso no se ve en la película. Incluso, y tecnología, mejor que Tony Stark, más inteligente que Que Capitán América. no, que ¿Tony Hulk, Stark? que Ah. Hulk, pero bueno, Sí, sí, Banner. el doctor Banner, Banner, Dr. Banner. ajá. Doc Wagner, así de la lucha. Y también más inteligente que Tony Stark Stark. también, ¿no? Porque él es también como un erudito. La nave en la que se transporta de Avengers se la dio Black Panther. Y así varias cosas del escudo de Capitán América. O sea, es muy importante Black Panther y pareciera que no lo es, ¿no? En los cómics en general esa percepción. Entonces, sí supieron reflejar, como al menos de inicio, porque también esta película es como de origen, ¿no? Saber de dónde viene, cómo es Wakanda y todo eso, ¿no? Ya para Infinity War viene Que ya viene, morros. en abril, creo. Sí. Y viene lo bueno respecto a que se va a volver a ver a Wakanda. ¿Cómo se llaman los de Wakanda? Wakanda. Wakandenses. Wakandenses, ¿no? Wakaras. Bueno, los de Wakanda, pues ya se ve que van a Sí, participar que en el en la guerra. conflicto, ¿no? Sobre todo que ya vimos, por ejemplo, los animales que utilizan, por ejemplo, una de las tribus que es la que se revela, Ah, sí. unos rinocerontes que se ven espectaculares. Algo que ahorita me acordé, que fue súper ridículo y fue súper tonto, y que dije, güey, esto se lo pudieron haber ahorrado. Cuando se quieren robar ¿qué es como un martillo o es algo que está hecho de una herramienta En el museo. en el Museo Británico? Fue así como, güey, o sea, traes una puta arma de vibranium y no pudiste llegar y pum, dispararle y tomarla, güey. Montan todo un show de que se desmaya un güey y que tienen que romperlo, güey. O sea, montan toda una cosa que dices, güey, completamente innecesario. Y matan a la del museo, sí, creo que sí, no me acuerdo. No, ¿verdad? No la matan. No.
y se roba eso y una máscara. Bueno, era para introducir un poco al personaje, pero... Güey, o sea, fue como súper innecesario, porque literal, en cualquier otra película traen un chingo de armas. Solamente había una persona ahí que fungía como disque seguridad, más la que estaba hablando de las cosas de arte que tenían ahí de África. Y ya, güey, o sea, como que más pedo podías haber tenido si te entrabas con 10 güeyes con pistolas y a robarlo literal. O sea, nada. En cambio se montan una escena como de 3-4 minutos que dices, ¿qué pedo? Y por último, que era mi comentario al principio un poco, que la neta, qué mal se dio Black Panther, ¿eh? Había momentos en que este chavo... Es verdad, el personaje que se llama Eric Kimunga, yo decía, ese güey hubiera estado mejor de Black Panther. La neta. Sí, tenía más personalidad. Más presencia, personalidad, o sea, por momentos yo quería así, y hasta el traje, para mí estaba más chido el de él. Sí, pues porque agarró el segundo. Ajá, pero... Más ver. Exacto, y Black Panther, pues estaba padre también, pero me gustaba más el otro. Entonces como, ahí creo que se equivocaron, a lo mejor si lo hubieran cambiado. Sí, es verdad, tiene más presencia. Y bueno, con eso terminamos nuestro review. No nos odien tanto por decir spoiler. No, ya. Y al final se muere. Sí, al final se muere. No, pasamos a nuestra sección de chido y variado. Si quieres, tú empezar. Vale. Chido y variado. Recientemente, ya cambiando completamente de tema, lo que se había pasado en Estados Unidos con el Me Too, con estas revelaciones de acoso sexual, etcétera, etcétera, había tardado el tiempo en llegar a México. De hecho, ya se había como intentado empezar y había unas que otras actrices que habían dicho, no, a mí nunca me ha pasado nada, y no sé qué. Bueno, Carmen Aristegui en CNN Noticias empieza a hacer una serie como de reportajes con relación al Me Too, se podría decir, pero en México. Y una de las primeras que tuvo, y de las más relevantes, es Carla Sousa. Dentro de su entrevista dice que sí sufrió una violación, como literal, una violación, pero no revela el nombre. O sea, de hecho esto ya de seguro mucha gente ya lo ha visto, ya lo ha escuchado, bla, bla. Lo estoy dando como términos generales. La contratan como para la primera película. El director la hace hospedarse en el mismo hotel que ella, mientras la producción se hospeda en otra parte. Pero durante todo jamás mencionó el nombre del director. Sí, de la persona involucrada, ¿no? Exacto. Del violador. Exacto. Entonces solamente dice que a veces llegaba a las 2, 3 de la mañana a su cuarto para hablar cosas del personaje y medio lo intentaba toquetear y tal. Durante todas las grabaciones, pues había veces que ella no le quería abrir, pero se daba cuenta que cuando no le abría en el set, le decía, sí, ya está bien tu escena, así de, ya. O la pendejeaba, o la humillaba, etcétera, etcétera. Entonces, ella, pues hasta cierto punto, pues también como para que saliera todo bien, pues empezó como a abrirle un poco más y... A ceder, pues. A ceder, exacto, por cuestiones de presión y todo. Y hasta el momento en que llegó, pues, el momento en que tuvo que ceder, o sea... En su totalidad. En su totalidad, el cuerpo. O sea, literal aflojó, o sea, fue ella. Hace estas declaraciones y minutos después Denise Merker a través de su cuenta de Twitter hace una mención donde Televisa se deslinda de Gustavo Lara por las acusaciones. Sí, es Gustavo Lara. ¿Sí es Gustavo Lara? No se llama Gustavo Loya, creo. Gustavo Respecto a eso, sí es Gustavo Lara, creo, según yo. No, perdón, Gustavo, bueno, se me importa. Sí, ahora lo buscamos. Se deslinda como tal de él, o sea, literal, el Televisa está diciendo quién fue, sí. O sea, a pesar de que la actriz jamás lo reveló. Y Televisa pues emite también un comunicado en el cual se deslinda. Este productor ha hecho la serie, por ejemplo, de 40 y 20, que está actualmente en Blim, que es súper exitosa. Gustavo Loza, perdón. Gustavo Loza. Hizo 40 y 20, hizo la del niño, ¿cómo se llama? ¿Y qué culpa tiene el niño? ¿Qué es lo que dices? Bueno, a ver, si ya tuviste esa experiencia, como ¿por qué vuelves? Hizo la de esta que volvió a trabajar Carla Sousa con él. Sí. O sea, aquí no estamos diciendo que si fue bueno o fue malo, simplemente estamos diciendo que si es una actitud como para que... Hay unas cosas que sí a mí no me cuadran.
por ejemplo, bueno, o sea, no quiso decir quién es, está bien. ¿Y cómo pasaron de eso a que era él? O sea, mi duda es cómo unieron los puntos, ¿no? Porque ella nunca lo dijo. Ajá, nunca lo dijo, pero... Ni lo ha confirmado ni Denise Merker dice que bajo investigaciones que hizo el equipo de Televisa, o sea, ya dijo que se hicieron investigaciones, me imagino que le preguntaron a Carla y en secreto confesó que había sido él. Aunque Carla, después de que se anunció todo esto y Gustavo Loza ya emitió también entrevistas y se deslindó de eso, que él tuvo una relación con Carlos Sousa, pero eso no la hace un violador. A partir de ahí Carlos Sousa no ha dicho nada más. Sí, es un poco como raro, ¿no? O sea, como... Porque si no es, imagínate que por algún momento él no fuera. Sí, ya le dieron la madre así. O sea, de hecho Televisa le canceló todo lo que... Ajá, sí, pues ya pero su carrera... Televisa tiene mucho la fama de... Sí, ese tipo de cortinas de humo, ¿no? De que, ay, pues, me está pasando tal cosa, hay que meter esto ahí. Sí. Ahora, por otra parte... Deja de eso, tiene también fama de prostíbulo, o sea, literal, sí, o sea... Pero por otra parte, a mí lo que se me hace raro es de que sí estoy de acuerdo en que la haya acosado, puede ser que el acoso haya sido claro. un cabrón, puede ser que no haya querido hablar, eso lo comprendo perfectamente. Completamente de acuerdo. Pero sí, yo digo, ok, no quieres hablar, ¿no? ¿Ya lo hiciste? ¿Por qué No, ibas a trabajar? yo me pongo en el, o sea, yo soy Carla Sousa, ¿no? Y está este productor encimoso y se jode y quiere algo. Ok, y a lo mejor yo soy demasiado tímido, lo que sea, no voy a hablar ni a decírselo ni a mi sombra y eso es para, o sea, me lo voy a guardar. Pero creo que lo más coherente es, me salgo. Yo no puedo trabajar con alguien así, simplemente. O sea, estás dando a entender que preferiste que eso llegara hasta una violación con tal de seguir con tu carrera. ¿Valió la pena seguir en eso? De hecho, o sea, previamente a esto que está pasando realmente hace unos días, Carlos Sousa había tenido una entrevista con Estilo DF, pero ya hace tiempo, o sea, en una entrevista que han sacado donde Carlos Sousa cuenta esta historia un poquito más light y dice, sí, me ha tocado en mi carrera esto, y llegó un punto en el que tuve que aguantar abuso sexual, no sé qué. Dice, y cuando me di cuenta, así me dijo, y cuando me di cuenta que para conseguir un papel o algo así, tenía que coquetearles o tenía que ceder ciertas cosas, lo empezó a hacer conscientemente. Después ya me di cuenta que mi cuerpo valía en mi mente más de lo que en ese momento yo consideraba que valía y ya no lo he hecho. Pero dice que, o sea, que sí, cuando veía que un productor de televisión o lo que fuese veía que tenía como intención, pues que la traía como algo de ella, eso lo aprovechaba ella. O sea, ella lo dijo previamente en una entrevista hace tiempo y ahora sale esta declaración. Es que me imagino que debe ser algo común, me imagino en ese claro, medio, ¿no? Llega un productor, oye, ¿qué onda? ¿Quieres estar en la película? ¿Qué onda? Pero mochila, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo que esos güeyes puedan proponer lo que sea, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está su criterio de ella? De decir, a ver, ¿qué prefiero? Si me acuesto con él, ¿voy a lograr esto? ¿Me conviene? Pues sí, que es lo que muchas hacen, ¿no? Y eso... Sí. Y después tipificarlo como violación, se me hace como que ahora resulta que no. Que es el mismo caso que se dio con las actrices americanas, lo mismo que hemos dicho. Con sus matices y hay otras. Pero están mejores, ajá, exacto, con Tarantino. Bueno, no, con Tarantino no fue como tal de violación, pero sí como Harvey Weinstein sí fue de violación. Ahora, lo importante es que una opinión femenina que nunca la tenemos presente. Y menos en esos temas. Porque hemos hablado, sobre todo cuando estuvo lo de Harvey Weinstein, hablamos mucho. Pero, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Todo esto. Pues es que yo creo que así como es Carla Sousa, o sea, es bastante guapa, es muy atractiva. Puede que digas, ay, pues no quiero estar con tal persona, no quiero hacer tal cosa, pero lo haces como ustedes lo mencionan porque vas a recibir un beneficio. Entonces, llegas a pensar que es la única forma. Ajá, o que es la única forma de que puedes conseguir algo, o que probablemente en el futuro, bueno, después de algún tiempo, tú dijiste, vas a sacar una película, yo quiero ser la protagonista, y pues no quiero ya nada contigo más que ser la protagonista. No, pues si no es como antes, o sea, no tenemos el trato que teníamos antes, pues no vas a seguir mi película.
Pues ahí quizás fue como se ofendió, o quizás este director ya le empezó a agradar a otra actriz y que dice, pues me gusta más para mis nuevas películas, o me gusta más esta actriz porque está más guapa, está más joven, y este se ofendió, y es de, pues, porque sí ha hecho varias películas ya sin Carlos Sousa. Sí, sí, que eso es lo raro, ¿no? Que, digo... Pero, por ejemplo, hizo Los Héroes del Norte, ahí salió también Carlos Sousa, ¿no? Y después... Sí, pues siguió trabajando con él, ¿no? Exacto, eso es lo que se hace raro, así de, güey... Sí, alguien que... Es que a mí lo que se me hace fuerte es decir una violación, porque una violación, la persona queda marcada, o sea, la persona que recibe ese abuso, ¿no? No es fácil superarlo. Entonces, como que por tu voluntad te asocias con él. Sí, y además no hizo nada más una. Hizo esa, más otras dos. Una serie, más una película. ¿No? Así es como, güey. ¿Dónde está esa parte de ética de la que pudieras estar hablando? Pero bueno. Sí, está raro. Y digo, bueno, ahora sí que cada quien que luche sus batallas, pero si este güey no la debía, pues ya, se lo... Exacto, a ver, lo que siempre he dicho, así, todos tenemos cola que nos pisan, pero tampoco es como vas a empezar a juzgar a alguien si tú mismo la has hecho, ¿sabes? Es como, güey, o sea, es como, o sea, desde, güey, yo he hecho pendejada y media, tú has hecho pendejada y media, es, güey, pues mi recomendación es esto, si lo quieres hacer es tu pedo, y si no, pues ya, yo no juzgo, es como, haz lo que quieras, ¿vale? Sí. Pero tampoco se vale que después vengas a dar una cara que no tienes, por ejemplo, que es como... O sea, que vengas a denunciar algo del cual estuviste de acuerdo y aparte te beneficiaste, porque hasta cierto punto posiblemente eso se podría tomar como prostitución, porque estás recibiendo un beneficio. El que vende su cuerpo para recibir un beneficio se llama prostitución. No. Exacto. Pues bueno, ya seguramente van a salir más casos, ¿no? Porque ahorita ya empezaron con sí. el... Ya de hecho hay un hashtag, ¿no? Sí. MeTooMX para los casos mexicanos. O sea, seguramente ya van a empezar a salir más cosas. Sí, de hecho sí, es una serie de que está preparando con CNN y hay otra actriz que es Claudia Álvarez, me parece, no recuerdo bien ahorita por el momento, pero sí, tiene una serie como de actrices de varias que han actrices. empezado a hablar. Digo, yo creo que en algunos casos sí tendrán historias fuertes y reales de violación o de cosas que ellas no estuvieron para nada, no dieron su consentimiento en absolutamente nada. Que esos sí son los preocupantes y los que se debe hacer algo al respecto, ¿no? Pero se me hace como que... Sí, tampoco quiero juzgar a la ligera, pero se me hace... Posiblemente como... lo eligieron porque es como la actriz más renombrada o la actriz que viene saliendo del momento de la fama que tiene. Posiblemente por eso la eligieron, ¿no? Es como abrir con un caso fuerte y después puedes meter otros poquitos, vuelves a subir con otra actriz fuerte, etc. Yo creo que más o menos por ahí va la cosa. Pero, a ver, güey, si ya te mordió una vez la serpiente, no vuelves a meter la mano para que te la vuelva a morder, güey. Exacto, ¿no? Oye, y tú tienes ahí un tema de los BAFTA 2018, ¿no? Yo tenía de que Guillermo del Toro había ganado mejor director, pero creo que va dentro de los... No, de hecho, como era Chill, ¿verdad? También era así, mencionar eso, que ya se llevó... Pues tú, dale. No, pues eso, que acaban de ser los premios BAFTA y justamente lo que hablábamos, que nosotros creemos que Guillermo del Toro ha estado un poco sobrevalorado en su película. Creemos que algunos de los premios no, hay películas mejores. Está muy bonita, sí, pero tiene sus detalles, ¿no? Y es que además también leí que había un chavo que lo acusó de que estaba plagiando una obra de teatro de su papá, ¿no? Sí. Que era la misma historia de una mujer de la limpieza que quiere liberar a un delfín porque están haciendo experimentos con ellos. Entonces ahí es cuando le afecta a machín, porque la academia no permite ese tipo de cosas, pues los plagios. Y ya van... Y aún así... Son dos casos, sí. Dos personas que lo acusan de plagio a Guillermo del Toro. El primero fue de un corto holandés y el segundo es de una historia. Creo que de hecho esa obra de teatro es de 1920, una cosa muy, muy antigua. Entonces, sí, también por ahí hay... Que yo no creo que lo haya plagiado. Sí, de hecho el mismo Guillermo del Toro dice, yo tomé inspiración de muchas partes, ¿no? Y habla, por ejemplo, del monstruo de la laguna. Pero es que también Guillermo del Toro sí ha sido como que ya antes lo han acusado de plagio, pero él mismo dijo que se estaba basando en cuando hizo la película de Pacific Rim,
que decían, es como la serie de Evangelion. Sí, Están los Kaijus, están los Evas y todo esto, ¿no? Y él sí menciona que se estaba inspirando precisamente en el anime, ¿no? Porque le gustó la idea de fusionarse con una máquina, de los Power Rangers. Pero ¿por qué no lo hizo Evangelion? No, lo hubiera quedado mejor. Sí, pues a lo mejor por la cuestión de derechos. Por ejemplo, Guillermo del Toro, sí, una de las cosas que tiene que la mayoría de sus películas son de bajo presupuesto, pero parecen de altísimo presupuesto. Eso no es increíble. Exacto. 19 millones de dólares y medio le costó esta película, que para estándares de Hollywood es nada. O sea, sí, pues comparado con la película de La Cumbre Escarlata, que creo que fue muchísimo más costosa. Sí. Nada, pero tengo entendido que no le gustó porque la quisieron hacer demasiado comercial, ¿no? Como venderle una película de terror. Exacto. Incluso los actores, ¿no? O sea, son de un nivel mucho más alto, cuando él lo quería hacer como más drama, más romance y no precisamente de terror, porque no quería que vieran los fantasmas como algo malo, sino como... Sí, él lo dijo que él entendió con esa película que para hacer ciertas cosas es mejor arriesgarse con tus propias ideas, porque esa fue una idea que sí, ya el libreto lo había medio armado él, pero involucró a mucha gente, que al final se terminó distorsionando en algo que ya no, el resultado final no le gustó. Y la tuvieron que comercializar como una película de terror para que se vendiera, pero en realidad él nunca quiso un terror ni nada, ¿no? Entonces sí, es lo que ella dice, ¿no? Ahora, gana a Mejor Director BAFTA 2018. Pero lo pierde como Mejor Película. Mejor Película, exacto. Que yo creo que puede ser, ese premio sí puede ser justificado. Mejor Película no, pero Mejor Director sí, porque la verdad hay mucho trabajo del director en esa película, que cuando la ves es una película bonita, exacto. No te vas a aburrir. Sí, tiene una estética espectacular, pero lo que aquí hemos hablado, por ejemplo, aquí es que esta película justamente lo que le reclamamos es que tiene muchos vacíos para no ser la película ganadora del año del Oscar. Y por ejemplo, dentro de nuestras películas que hemos visto y de las que están nominadas, pues Dunkerque consideramos que es la que puede ganar. Entonces, que no va a ganar porque ya no trae hype. Exacto, ese es el único pero problema. Sí, de hecho había hablado con unos amigos hace un año antes de que saliera Dunkerque, que las películas de guerra son las que están así como que ganando. Aunque esa se sitúa en una guerra, pero no es de guerra. Ajá. Es más como la historia de sobrevivencia de los soldados ubicados en la guerra. Pero no es completamente bélica. Por cierto, tenemos ahí unos comentarios. Se me perdieron ahorita, pero a ver si los pueden checar. Dale, ahora mismo los... Bueno, mientras aprovecho para comentar. Carla Morán nos está saludando nuestra directora de marketing. Hola Carlita, un saludo. Sí, ¿te acuerdas de la serie? Bueno, no era serie, era película que se le hicieron en 3 partes, Karate Kid. Sí. Bueno, el protagonista, el personaje se llama Daniel San, ¿no? Daniel Macchio. No, es... El actor se apellida Macchio. Ya, no, perdón, estoy confundiendo otra cosa, sí. El que sea el chavito se apellida Macchio, no recuerdo el nombre. Bueno, Daniel se había pensado durante mucho tiempo, cuando terminó las 3 primeras películas. De hecho, ninguna de las secuelas se pensó para que fuera secuela. Al principio se hizo la primera y dijeron, hasta ahí. Y se nota porque era muy buena. Ajá, era muy buena, le hicieron eso. Pero vieron que la gente se volvió loca con esa película y dijeron, bueno, vamos a hacer otra, ¿no? Y te das cuenta como que la cierran, la 2 la cierran completamente ya toda la historia. Sí, ahora sí ya. Ajá, y de repente vieron que seguía, así, la gente le encantaba la historia. Entonces, una 3. Pues viene la 3, ¿no? Y se inventaron ahí una historia de otro torneo, y bueno, todos eran torneos, ¿no? Y ya la cerraron y fue así como que mucho tiempo, nada. Pero la gente aún así seguía preguntando por otra secuela, ¿no? Y sacaron la de... que no fue secuela, sino fue como un remake. Un refrito. Un refrito de Karate Kid. Sí, ¿no? con Jackie Chan y el hijo de Will Smith. Jaden Smith. Que a mí, fíjate que me gustó, Yo no la vi. Está pasable.
Está, o sea, no crea el hype que creó en los que sí, no, 80, yo creo que no funcionó como esperaban, pero es bastante decente. O sea, Jaden Smith me sorprendió en esa película porque tú le ves el cuerpo a ese güey de esos que habrán tenido 11, 12 años, bastante sí, está trabajado, está todo marcado, las actuaciones son espectaculares, ese berrinche es como un niño de esa edad, o sea, las muy que después hizo tan malas películas como la que hizo su papá, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Bueno, el chiste que después de eso ya no se había hecho más, pero ahorita vuelve el mismo actor, Larusso, ¿no? Sí, Larusso. Vuelve el mismo actor para hacer una secuela de la 3 que se va a llamar, te digo cómo se llama, se llama Cobra Kai, que la historia básicamente es la misma. Daniel San, Larusso, enfrenta al que es su bully, pero no sé quién sea, si van a retomar también el mismo o alguien más. Chiste que se va a enfrentar contra alguien que le hace la vida imposible y pues seguramente van a enfrentarlo en un torneo de arte. Pero ya ruco. No, sí, pues bueno, Daniel ya sí, tiene, bueno, Maquio ya tiene sus años, ¿no? Ahora, las cosas que sí resaltan, que dicen, esto, o sea, no va a ser lo mismo porque ya murió el señor Miyagi, que no se llama señor Miyagi, no sé cómo se llama el actor, pero el personaje se llama el señor Miyagi. Ya murió él, entonces ¿cómo vas a reemplazar esa figura de enseñanza del maestro y todo eso? Está medio complicado porque pues el señor Miyagi todo el mundo le tiene el cariño, sí, ¿no? Claro, es un emblema de esa película, es como... Sí. Pues no puede que hagan Pat Morita. Pat Morita, exacto. Puede que hagan algo como en Star Wars ¿Con Yoda? Con Yoda. ¿El fantasma? El fantasma de Yoda. Pero el problema es de que cómo lo traes ya murió Pat Morita, entonces ni cómo traerle el fantasma. Así pues como... edición. Sí, tendría que ser, no sé cómo se la van a sacar. Pero bueno, acaban de estrenar esa noticia. Ya va a haber el teaser, ya al parecer ya está a punto de salir el teaser del spin-off que va a haber de Cobra Kai. Curiosamente la película se llama Cobra Kai, entonces Cobra Kai era el grupo antagonista de artes marciales que le hace la vida imposible. Entonces es muy probable que salgan personajes que ya hayan salido en la 1 o en la 3. La novia, que no me acuerdo cómo se llamaba. No, pero la novia cambió, en las 3 fueron diferentes. Ah, es verdad, sí. Entonces, era un loquillo. ese, ¿cómo le decían? Pequeños saltamontes. Pequeños, sí. Algo así. Pero, y bueno, hay que ver qué tal va a estar esa. Yo sí la vería por la nostalgia, sí, ¿no? Claro. ¿A ti? ¿Ya lo llegaste a ver? No. No, es de tu época, ¿no? No son de mi época. Vi la última, la de Jaden, pero creo que no estoy tan familiarizada con ustedes. Ustedes chavorrucos. Pues perfecto, a ver qué tal, ¿no? Y ya la comentamos acá cuando salga. Y por último tenemos el de Jennifer Lawrence, que hubo... Tú vas a cerrar el podcast de hoy. Exacto. En la noticia. Bueno, estaba viendo lo de esa chica, de Lawrence, que sale en una fotografía con todo su equipo de Red Sparrow, que se llama la película, si no me equivoco. Sí. Y sale junto a sus compañeros de la película. Todos los hombres están abrigados con bufandas o suéteres muy vestidos para el frío, y ella sale en la foto tranquilamente con un vestido con un super escote y tirantes, ¿no? Entonces la gente empezó a decir, o sea, ¿cómo te tomas una foto en un ambiente que estás a 4 grados, creo que era? ¿Y por qué estás así, no? Y ella misma lo dice, oye, pues me gusta mi vestido, es un vestido súper costoso de diseñador que es Versace, y pues yo lo quería usar y ya. Lo y no es que nadie me obligó, yo lo hice y... Eso fue la polémica, ¿no? Porque muchos decían que, ya sabes que en las películas hay muchas presiones de que, oye, por ejemplo, lo del bigote de Henry Cavill, ¿no? Que no se lo podía rasurar. O sea, Jaime Camil, dije, ¿quién? No, Cavill. Siempre hay presiones hacia los actores de hacer X cosas, ¿no? En este caso, todo el mundo asumió que la obligaron a vestir así, mientras todos estaban bien abrigados y ella sufriendo por el frío, ¿no? Cuando la realidad era otra, ¿no? Sí, pues es que ella misma
misma dice que no estuvo todo el tiempo en el balcón, sino que estaban adentro, donde estaba un buen ambiente para usar su vestido. Y al momento de salir a tomarse la foto, pues no se quería tapar, no quería taparse con un abrigo o con otra cosa, pues quería que vieran su vestido, obviamente, ¿no? Claro, no, y además, por ejemplo, lo que estoy viendo, la foto es en Londres, es justamente atrás de London Eye. Y ahí, por ejemplo, tienen estas, ¿cómo se llaman? Son como unas lamparitas que emiten calor. Entonces, por ejemplo, tú estás afuera en un café o en un bar y si hace frío no importa, pero tienes dos lamparitas a lo mejor aquí al lado que emiten un calor. Entonces, posiblemente había de ese, están en un convivio, es obvio que debe de haber. Y lo que hay justamente atrás de London Eye es un hotel que no me acuerdo cómo se llama, pero es un hotel justamente el que está ahí y cubre cierta parte de donde hay un museo y un acuario. Entonces estaban en esa parte y obviamente la mayoría de los hoteles cuando tienen terraza tienen ese tipo de lamparitas. No, y además calor, o sea, seguramente fue para la foto y ya. Exacto. O sea, ¿cuánto puedes tardar en una foto, no? O sea, no Sí, y hay muchos comentarios en contra de las haters, ¿no? De este vestido, que dicen eso, el feminismo es como la venganza de las mujeres feas, ¿no? Y sí lo entiendo porque es como, yo quiero usar este vestido, yo quiero usar escote y pues lo uso y ya. Y acá está como que la otra parte de, pues a mí no me queda ese vestido, yo no tengo ese cuerpo, yo no puedo usarlo, pues le voy a tirar hate, porque ella se ve bien y yo no puedo. Y voy a cubrirlo con que la están obligando, el machismo, el feminismo y todo esto que ahorita es un relajo, ¿no? Sí, es un desmadre. No sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer porque todo les ofende. Y más allá del feminismo, lo políticamente correcto también, que está, creo que dándole la torre a muchas cosas. Exacto. Pero bueno, los dos al mismo tiempo. Entonces, ya cerramos con esta nota. Sí. Y despedimos el podcast. ¿Quieres decir algo para despedirte? Pues que no usen abrigos y su vestido está bonito. Bien. Pues bueno, muchas gracias por haber venido aquí al podcast. Esperamos que cuando quieras venir, ya sabes, te traiga. Con confianza. Les recordamos nuestras redes para que nos sigan, nos hagan comentarios si lo ven después. Es en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentran como Caleidoscopio o Caleido Podcast, perdón. Pues bueno. En YouPorn también. En YouPorn, próximamente. Ahí va a salir el Porncast. Oye, sería un buen medio para poner el Porncast. Siempre hemos querido hacer, pero nunca hemos podido. Y bueno, pues no sé si quieres decir algo más para esto. No, pues nos vemos la siguiente semana. Ya saben, mándenos sus comentarios si quieren que hablemos algo en particular. Y si no, pues se chingan, nosotros los elegimos. Pues bueno, nos vemos hasta el próximo jueves, aproximadamente 8 de la noche. Así es. Adiós. Saludos. Y siguen cayendo más comentarios. Liliana Rubalcaba. ¿Liliana? Liliana Rubalcaba. Saludos a la Chiave. Saludos a Liliana. Y a Mariano, antes de que le dé finalizar. A ver. Sí, saludos a Mariano.